Día 16, 2. Bueno, vamos a ir con la segunda parte de este día, de este dúo dinámico maravilloso que nos hace reír tanto y que nos hace ver las cosas tan chéveres, que es Eduardo, que ya lo vi por aquí. Entonces, rápido. Mejor dicho, empecemos a leer ya, casi. Mm, Porque veo que a veces ustedes son como lectura ya, claro. Estamos esperando todo el día para poder continuar y sobre todo en este momento que quedamos en punta con esta mujer que ha vuelto a la vida. Hola de nuevo, soy Jesús. Gracias por tantas frases que subes, por ser lector tan de verdad juicioso, por leer tanto. ¿Qué será que no se conecta, Eduardo? Que le dé a aceptar ahí al micrófono y a la cámara, ¿será? Tarán, tan, tan. Vamos a volverlo a intentar. Vamos a cancelar la invitación y volverla a enviar por si acaso. A ver otra vez. Ya entré, pero está en negro. Un momento de pánico. No, ya. Hola, Hola, ¿cómo ¿me está? oyen? Sí, Ok. todo está perfecto. Bueno, Si pudiste, ¿cómo pues va sí, a ver, todo? tú me oyes Ah, bien, todo perfecto. sí, Listo. los oigo muy bien. Pues bienvenido a este día y a esta lectura en voz alta. Estamos muy felices de que te hayas unido y que hayas aceptado. Y No, gracias. bueno, pues yo creo, y acá todos están muy felices, dice Pauli, Eduardo, qué dicha verte. Y bueno, pues yo creo que arranquemos sin más ni más y hablamos después de la lectura, ¿te parece? Para los que tienen Listo. el libro en la mano, 244. Qué encanto y qué emoción verte. Aquí están todos muy felices de verte, la verdad. Entonces, como en los oficios protestantes, ¿no? Abran el libro de Salmos en la página Tal cual, 228. tal cual. El Ahorita podemos Señor pasar a la alabanza. viene a mirar. Sí, listo. Tan bonita que son esas ceremonias en Providencia y que la gente Amén. canta y saca las partituras de los salmos y todo el mundo lee las canciones con la partitura y todo. Una cultura muy musical, la protestante, Sí, 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 sí. desde los tiempos de Lutero, que Ajá. descubrió que la música era una manera de que la gente llegara a la religión y de captar adeptos. Para Y mí es ellos el sí que lo invento. saben hacer bien. O sea, eso Sí, es para mí el inventor de la música pop es Martín Lutero. Él fue el que descubrió cómo es que la música puede servir para atraer a las multitudes. De pronto en esa época no había cultura de masas, pero sí había congregar bastante gente alrededor de la música y de himnos sencillos y fáciles de cantar para todos, que es ujú, la música pop, una música sencilla que todo el mundo entiende, asimila y está muy bien, obviamente. sí. Bueno, pues te dejo después de esta introducción. Que no tiene nada que ver con el libro, pero es que eso le pasa a Pero, uno con la edad. Cuando uno cumple, yo ya voy para 62 en estos días, no, en un mes y medio, ajá. como que uno empieza a hablar de cualquier cosa. Y No, entonces pues, o los sea, nietecitos y los hijos, ay, otra vez mi papá empezó. ahora No, entendemos no, pero ya, ya. el éxito mezcla Carl y Eduardo, ¿no? Porque muy buenos conversadores los dos. Pero bueno, ahora sí, página 244 para todos. Nos vemos ahorita al final. Muchas gracias. Listo. No, a ustedes por la invitación. Todo esto es verdad. Es verdad la historia del profesor de filosofía del lenguaje que despertó la ira de una colega y de los indignados de turno por sugerir que las mujeres que tienen hijos son las más inteligentes. Es cierta la pelea a muerte entre los esposos que acababan de celebrar sus bodas de oro frente a su familia entera. Ocurrieron, tal como han sido narrados, la encerrona al acupunturista que fue una vez la mujer libre, la sesión de santería que le reveló al estudiante que le habían arrebatado a la mujer de su vida con brujerías, el hallazgo de un fantasma en el apartamento de los dueños del restaurante de moda, el rastreo desvariado y justificado de una esposa a su marido el taxista. Todo esto sucedió, como se cuenta aquí, en los primeros meses de 2016. Pero hoy, meses después del fin de aquel año inclemente, es claro que aún faltaba lo peor.
Es real también el drama de Jorge Posada Alarcón, el exministro de Justicia del gobierno de Pastrana, que el día en el que regresaba a Bogotá, luego de pelear para que el pacto de paz no reemplazara la Constitución, por Dios santo, recibió la noticia de que su esposa había despertado después de 26 años de coma. Se fue el mes de mayo haciendo lo que mejor pudo. Le mostró los álbumes de fotos desde que ella nació hasta que se quedó dormida. Le habló como le hablaba en los videos de la época. Le recreó las historias de la vida juntos, resignado a que este drama va a ser el que la gente cuente cuando alguien pregunte. ¿Se acuerdan de ese exministro que esperó 26 años a que la mujer se despertara? Le presentó de nuevo a las personas que la conocían. Le explicó como mejor pudo que su hija no era de su edad. Le dijo Juana, no Juanita, porque así le decía antes. Le sirvió de bastón en sus intentos de caminar. Le leyó los diarios que escribió durante los primeros 10 años de su coma. Hoy puse los adornos de Navidad en los sitios en donde te gusta ponerlos, hasta que fue evidente que le iba a costar mucho salir de 1990. Sé que suena imposible, le dijo a su esposa, que le miraba las canas y los lunares y trataba de sonreírle, pero mientras tú estabas dormida, Colombia eligió al ministro Gaviria, al ministro Samper, al presentador Pastrana, al gobernador Uribe y al periodista Santos como sus presidentes. Se escribió una nueva constitución política para un país más liberal en el buen sentido de la palabra. Se asesinó en un tejado ensangrentado al espantajo de Pablo Escobar. Se le pegaron 6 disparos al líbero de la selección colombiana de fútbol por haber cometido un autogol en el minuto 33 del segundo partido del Campeonato Mundial de Estados Unidos. Se descubrió que los narcos estaban en todos los pisos de la pirámide del país. Se acabó con la vida de Álvaro Gómez Hurtado, a unos pasos nomás de una de sus clases. Se tomaron las regiones los ejércitos guerrilleros y los ejércitos paramilitares. Se llevaron a cabo 74 masacres como 74 ceremonias de vísceras y sangre. Se trató en vano de hacer un proceso de paz en 1998 semejante al que fracasó en 1986. Se quebró todo el mundo en el gobierno al que pertenecí porque la economía de la tierra cada vez se parece más a un juego de mesa. Se armó una guerra en Irak porque un grupo terrorista llamado Al-Qaeda tumbó las Torres Gemelas que conocimos cuando éramos novios. Se cambió la constitución como en cualquier republiquita para que el presidente Uribe se quedara con todo. Se persiguió a la oposición empezando por los que pertenecimos a alguna corte. Se arrinconó a los guerrilleros como a ratas en sus madrigueras para empujarlos a negociar la paz. Se eligió de presidente a Santos para que terminara la pacificación, pero decidió hacerlo por la vía del diálogo. Sí, Posada Alarcón hizo lo mejor que pudo, lo que habría hecho un esposo entrañable de película, lo que habría hecho un marido heroico de relato enrevesado pero cierto de Oliver Sacks. Se retiró hasta nuevo aviso de lo que estaba haciendo en ese momento, de las asesorías, de los negocios, de los diálogos de La Habana. Se negó a contestarle el teléfono y los mensajes a nadie que no fuera de su familia. Verónica se leyó un par de veces en la pantallita y luego él mismo lo apagó. Y estuvo ahí, paso por paso, empeñado en acompañar a su mujer en el regreso a este mundo. Armó una habitación para que su suegra, que siempre se había llevado bien con ella, se quedara cuando quisiera. Comió la dieta astringente y blanda de su esposa para que ella se sintiera menos sola. Le tuvo la paciencia infinita que solo se les tiene a los hijos. Todo va a estar bien. Hizo con ella la terapia respiratoria. Sople duro. La acompañó al espejo un par de veces para que viera que no es tan grave tener cara de viejo. Le explicó las noticias de aquellos días con la elocuencia y el espíritu crítico de un conservador que vive de eso. Van a salir los niños de las FARC porque las negociaciones de paz están entrando en la fase final. Esa gente que está recogiendo firmas contra el proceso de paz y ahora está hablando de resistencia civil como si fuera la familia de Gandhi, no solo siente que los acuerdos van a graduar a unos criminales de estadistas, sino que además necesita que las cosas le salgan mal a este gobierno. El vicepresidente, que ahora hay vicepresidentes, anda moviéndolo todo para ganarse la presidencia en el 2018. Dicen que va a ser serísima la elección del fiscal, que ahora hay fiscales, pero a mí me parece una farsa. En el mundo entero están persiguiendo las gaseosas que te gustan porque se ha descubierto que hacen daño. Ah,
Ya no se puede fumar en los sitios cerrados y hay teléfonos celulares y hay esta cosa tan rara que se llama Internet. Cada vez más maridos matan a sus mujeres. Sacaron a cientos de personas del Bronx, un infierno en el centro de Bogotá, porque cada día eran más peligrosas y asesinas y drogadictas. Y sin embargo, el magullado cerebro de ella, tal como se lo advirtió el neurólogo el día en el que salieron del hospital por primera vez, era capaz de retener toneladas de información de antes de 1990. Tenía clara su infancia rodeada de hombres, por ejemplo, lo que la obligó a jugar fútbol como una profesional, pero, por culpa del daño de los lóbulos frontales, era incapaz de guardar recuerdos de los últimos días. Según los, según los escaneos, sí, el cerebro de Juanita había conseguido reconectar las neuronas intactas y crear nuevas conexiones más allá de las áreas afectadas, pero lo cierto era que tenía la memoria y la forma de ser la persona que era cuando sufrió el accidente, y su relación con su hija era, por ejemplo, frustrante y descorazonadora para los dos. ¿En qué lugar del cuerpo iban a encontrar la devoción por semejante desconocida? Sí, podían sentir algo semejante al amor la una por la otra porque pensaban, esa mujer me parece conocida, cuando conseguían sobreponerse a la extrañeza y mirarse a los ojos, y además todos tendemos a caer en cuenta del milagro de tanto en tanto, pero les hacía falta sentir cierta vocación a estar ahí que solo se consigue con los años. Les hacía falta haber empujado una misma rutina. Ser el que siempre está no suele servir de mucho. Ser el que se queda, ser el que asume que el amor es un modo de la resignación, tiende a menospreciarse, pero en este caso ser la persona que no deja nunca de ser una novedad, una protagonista, tampoco estaba sirviendo para encontrar el fervor por el otro que sostiene las familias. Quizás todo era demasiado extraño. Simplemente Juanita no conseguía vivir hacia adelante. Trataba de encontrarle la gracia a ese apartamento entapetado de 210 metros cuadrados en el que todas las cosas habían cambiado de sitio y las puertas de madera estaban llenas de rasguños y de trazados como si les hubieran pasado 3 décadas por encima, y los aparatos eléctricos ya no eran tan grandes y tan gordos y se podía ver temprano en la mañana una Bogotá que había seguido creciendo como una mancha. Pero al final del día volvía a preguntar si este jueves en la noche daban el show de Bill Cosby o en qué iba la telenovela Calamar. Y no hallaba su sección favorita del tiempo, y se decía a sí misma en voz alta que a este país solo podía salvar lo que el régimen dejara gobernar a Álvaro Gómez. La noche larga del jueves 26 de mayo, que según el noticiero la Corte Constitucional estaba discutiendo la pertinencia del plebiscito para refrendar los acuerdos de La Habana y la oposición gritaba más fuerte que nunca que ese pacto era un pacto entre bandidos que querían defraudar al país, Juanita le pidió perdón a Jorge por haber sido una niña consentida en los peores momentos de su relación y por haber dormido tanto tiempo. Estaban sentados en el sofá viendo las noticias. Cada uno estaba abrumado por algo diferente. Él, por estarse enterando de los horrores del mundo con una extraña a la que siempre había querido. Ella, por esos presentadores de noticias tan gritonas y esas imágenes brillosas que obligaban a entrecerrar los ojos. Hacía frío. Entraba la luz de la noche, que es una suma de las ventanas y los postes y la luna. Y ella se volteó a reconocerle que la fábula que estaban viviendo no estaba siendo una fábula feliz ni una fábula ejemplar. ¿Cuál era la moraleja de la historia? ¿Qué noticia del mundo traía? ¿Que puede amarse a los vivos como se ama a los muertos? ¿Que puede amarse a los sanos como se ama a los enfermos? ¿Que la vida puede ser perderse la vida? ¿Que todo hombre está en la capacidad de ponerse a la altura de su propio drama? ¿Que una pareja es siempre una pareja de desconocidos? ¿Que hay hombres que vivirán bien por fin el día en que dejen de resistirse a su tragedia? Es que creo que no tengo ganas de vivir, le dijo ella pensándose palabra por palabra. Y él puso el televisor planísimo en silencio y asintió como diciéndole que cualquiera que fuera honesto entendía esa sospecha. Y la recibió en su hombro como a otra hija, y le pasó la mano por la cabeza hasta que se le quitaran las ganas de morirse. Y ella no lloró, no, porque poco lloraba desde que había regresado de donde fuera que hubiera estado,
sino que se puso a decirle que allá en la muerte, las cosas habían sido muy diferentes y había visto a sus abuelos y a sus hermanitos que habían muerto de meningitis y había aprendido que todos los suicidas se arrepienten y había hablado con una fluidez que le estaba haciendo falta. Allá, que a veces daba miedo porque era un lodazal lleno de colmillos y de muecas, pero a veces era una belleza que era la justificación de todo. No había estos problemas de acá y nadie perdía el tiempo en negociaciones de paz porque no había violencias que rompieran los cultivos y los ritos. No es que no les dé las gracias a todos por quererme tanto aquí, ni que no me dé cuenta de que yo los quiero igual, dijo en voz muy baja, pero es que no me siento bien desde que estoy despierta. No estoy aquí ni estoy allá. Murió el lunes 30 de mayo a las 11:00 de la noche. El exministro Posada Alarcón la encontró en la cama de los dos que él había profanado en los últimos años como el óleo ensombrecido de una muerta de tiempos temibles. Y sí estaba muerta, y no respiraba ni tenía pulso. Tenía los brazos pegados a la cintura y los ojos abiertos y la boca dejando escapar una A. Él se había ido apenas durante una media hora a la cocina a hacerse un sándwich de atún y quizás se le había alargado la preparación de tanto chatear con su hija sobre los avances del día, pero cuando la encontró, el reloj despertador de la mesa de noche señalaba las 11:11, ya estaba helada, ya estaba allá. Jorge se tapó los ojos y respiró hondo y pensó que tenía que pensar. Primero que todo Primero que todo les avisó a su hija y a su suegra. Después llamó al médico palentino cadavérico que le pone las inyecciones a uno en su propia casa para que se llenara el certificado de defunción. Paro cardíaco. Luego contactó a la funeraria para no sentirse tan solo. Y desde las 2:17 a.m. del día siguiente se portó triste, pero cuerdo mientras recibió el pésame de la encargada de las honras fúnebres, mientras los cargadores de la compañía mortuoria se la llevaron en una camilla entre una bolsa plateada, mientras su hija llegó a acompañarlo cuando solo quedaba su huella en la cama extendida y las llamadas y los mensajes de texto y las frases de WhatsApp empezaron a caerle encima, y fue hora de ir a la funeraria a encontrarse con la incomprensible imagen del féretro en la sala de velación. Ahí tienen su drama para la madrugada. Ahí tienen la historia de un hombre que lo tenía todo, pero solo tuvo de vuelta por un par de semanas a una esposa que estuvo 26 años en coma. Por algo había estado doliéndole todo lo que había vivido, por algo había estado amargándolo el recuerdo de su padre. Quizás era la nostalgia que nos iguala a todos, pero lo dudaba porque la nostalgia es el dolor por lo que ya está demasiado lejos, y él en cambio sentía que seguía siendo el mismo niño solo. Tuvo cara de sabio resignado a su suerte, y perdón por la redundancia, cuando recibió con un agua aromática entre las manos a los tíos y a los sobrinos y a los primos y a los vecinos y a los colegas y a las compañeras de colegio y a los médicos y a los políticos que fueron hasta la funeraria Gaviria de la calle 100 con la carrera de 19 a despedir a una mujer que daban por muerta, pero sobre todo a reconocerle a él que era el protagonista de una tragedia ridícula, que ese martes 31 de mayo de 2016 él era el que más sabía de la maldad, de la sevicia de la vida. No se mosqueó cuando le dijeron que el médico de su papá, Luis Calvo, el papá de los actores de moda, estaba dentro de un ataúd en una de las salas de abajo. Pucha, tuvo el coraje de responderles a decenas de deudos ajenos que entraban, despistados, a la sala de velación equivocada. Se los dijo a estudiantes, a fieles, a niños, a viejos, que la velación del amado e idolatrado profesor Eduardo Silva Sánchez era en la sala del otro lado. Supo capotear incluso la visita compasiva de la amante a la que no había vuelto a responderle el teléfono. Le dijo hola Vero cuando la abrazó. Le presentó a su hija y a su prometido. Le dio las gracias por haber pasado a visitarlo. Pero a las 6 de la tarde, luego de huir durante todo el día como un mal necesario en los lugares comunes, todos estamos en la misma fila. Bueno, está mucho mejor que nosotros. Brille para ella la luz perpetua. Volvió a ser Jorge porque vio que el coronel Henry Colón Granada se le acercaba a darle un abrazo como si no fuera otro hombre endurecido por la guerra de aquí, sino el cuerpo en el que andaba su padre.
y se descubrió a sí mismo hecho un niño. Jorge, ayúdale a tu papá a cargar la maleta, sollozando en el hombre del saco de ese viejo inesperado. Estaba boca arriba con los ojos abiertos, tenía los brazos pegados al cuerpo como si se hubiera acostado. El otro día me había dicho, voy a volver a leer esta parte, y se descubrió a sí mismo hecho un niño. Jorge, ayúdale a tu papá a cargar la maleta, sollozando en el hombro del saco de ese viejo inesperado. Estaba boca arriba con los ojos abiertos, tenía los brazos pegados al cuerpo como si se hubiera acostado a eso. El otro día me había dicho que tenía ganas de morirse. Bueno, ahí termina el pedacito, el capítulo, mejor dicho. Sí. Transmito aquí la información y es que le aman en este, Qué bueno saberlo. en este chat. Qué maravilla. Muchas gracias. ¿Y en qué íbamos en la conversación? Qué bravo, dice Ricardo. Gracias por la lectura. No, gracias Ricardo, y qué bueno volver a releer esta novela que me conmovió y me encantó cuando la leí. Muchas gracias. Carlos Manuel dice, fabulosa lectura. Qué espectacular esta lectura. Y yo la verdad no me había leído y me sorprendió bastante encontrar pues el papá de Ricardo justo en Claro, este acá sale, capítulo. en Acá este sale, capítulo, el profesor de física de la Universidad Nacional, Eduardo Silva. idolatrado por tanto, Sí, lector del tarot también. ¿Y qué más? ¿Cómo has estado en estos días de cuarentena también? bien, ¿Tienes bien. el síndrome de Carl de no querer volver a salir? No, sí quiero volver a salir, pero entiendo que pues me puedo dar el lujo de quedarme acá porque tengo el trabajo en casa, puedo seguir trabajando y tengo además una perrita pasiflora que la saco a pasear todos los días. Este es un barrio de calles anchas, entonces es seguro caminar y bueno, cambio de andén si viene gente frente a mí, pues me comporto como una especie de alienígena y como si fuera esquivando a las personas y a las bicicletas y todo, pero en realidad por aquí pasan más bien poco. Entonces eso ha sido bastante, eso ha ayudado mucho y también ayudó bastante que mi hija Rosario y su esposo iban a comprar apartamentos, se les cayó el negocio y los cogió la pandemia acá, entonces nos tocó nietecita a mi esposa y a mí durante 4 meses verla crecer y todo, se fueron hace como 15 días. Entonces Mm, también fue una suerte que tuvimos de haber tenido a Joaquín acá y a Rosario y a José, una rutina inesperada, ¿no? Porque es distinta a sí. la rutina de dos personas en una casa. Ujú. Pero entonces yo realmente no me quejo para nada, pues obviamente es una tragedia lo que está pasando y todo, pero Mm, en lo personal pues no tengo derecho a quejarme. sí. Acá Nata dice que qué gran nombre Pasiflora. Sí, Entonces, eso se lo puso a Adelaida, porque cuando llegó tenía una triple fractura. oh, Entonces, y el médico dijo, no, la mejor manera es o operarla o dejarla que eso se sana solo. Entonces estuvo como echada como una semana, 2 semanas en la sala sin moverse casi mientras se recuperaba. Entonces parecía que iba a ser una perrita tranquila. Entonces por eso el nombre Pasiflora, pero al rato ya estaba cuando se recuperó. revoloteando. Sí, sí, el nombre correcto ha debido ser anfetamina, más que Pasiflora, pero bueno. Ay, no, no, no. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido una noche espectacular con este dúo dinámico que nos ha regalado la vida. Todos muy felices de compartir, pues de leer y de escuchar las genialidades de ustedes dos. Claro que no es fácil leer, ¿no? Y además uno está como, ¿en qué momento me voy a equivocar? ¿En qué momento Sí. en qué Y momento la se me va a atravesar? respiración y todo, porque ¿En qué momento se siempre, me va a atravesar una baba y se me va a atravesar una consonante? ¿Cómo es? Pero bueno, ¿en qué momento se me pone una esdrújula aquí? No sé. sí. ¿En qué momento? Porque uno le toca ir un poco como intuyendo que viene, ¿no? Sí, Y sí, a sí. veces uno de pronto cree que era, y resulta que, pero bueno, ahí sí. No, pero lo hiciste de maravilla. Lo hiciste de Ahí maravilla. me trabé 3 o 4 veces, pero bueno. Sí, sí, Y además no pero es lo chévere es que fácil. retomabas, porque hay muchos, hay lectores que siguen así casual, entonces me parece también como no, lo voy a hacer bien, otra vez. Sí. Al final sí, no.
Pero es que es difícil pasar de diálogo a relato, a diálogo, a Ajá, relato ajá. en el mismo párrafo. Entonces, Y aquí interpretar Pauli, el texto no es tan fácil a veces, ¿no? Porque, Pauli sí, dice que la baba es normal, que eso pasa. sí, sí. Y que salió perfecto, dice Ricardo, así que todos dicen que eso hace parte de A la pesar del lectura. Santa Fe, dice, por ahí alcancé a leer, ¿no? Que a Ah, pesar del Santa Fe. bueno, Pero es que todo esto de Santa Fe y Millos con él nació porque él en su novela Parece que va a llover se atrevió el descarado a escribir en esa época, es que Millos le había ganado 4-0 a Santa Fe, en una época en que Santa Fe tuvo como un invicto con Millonarios de 4 años, en que sí, había sí, sí. empates o ganaba Santa Fe. Y él se inventó de su febril imaginación, el que trata de ser tan preciso y tan periodístico, y que el 26 no sé qué, uno lee el párrafo que acabamos de leer y los datos históricos, pero, no, pero para inventarse que Millos le había ganado 4-0 a Santa Fe, si no le tembló la mano. Hay cosas, pequeñas libertades, ¿no? Sí, Realidades, fantasías. licencias poéticas que llaman los gramáticos. Y te ha quedado marcado. Gran libro ese, te parece que va a llover. Si no lo han Sí, leído, excelente. Es lo muy pueden bueno. conseguir. Sí, sí, sí. Bueno, acá ya empezamos que no, que Santa Fe, que Millonarios. No. No, la gran mayoría de mis amigos son hinchas de Millonarios, así que todo esto yo lo digo de una manera muy amistosa y no Sí, de sí. pelea ni de ir a pegarle a nadie pues por ser hincha de un equipo o de otro, ni mucho menos. Ajá. No, y Ricardo, yo veo es que están más rodeados de hinchas de Santa Fe que de Millonarios. ¿Sabes? Ah, sí. Sí, sí, sí. Porque Ah, otro no gran sabía amigo eso. de él, Daniel Samper, también es Ah, de Santa claro, de Fe. Santa Fe, Yo, claro, muchos que han pasado, por aquí casi no ha pasado nada de claro. Millonarios, te cuento. Díaz Granados es de Santa Fe también. Sí, 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 exacto. Federico Bueno, Díaz Granados. Bueno, ujú. Muchas gracias. no, a ustedes por la invitación, a Ricardo un gran abrazo y que un placer y un honor leer un capítulo de su novela y a ustedes por esta iniciativa y a las personas que estuvieron siguiendo esta lectura, pues también muchísimas gracias, muy amables y A un tus gran fans abrazo aquí. también. Abrazos y besos. Bueno, feliz noche y saludos a todos allá en tu casa. Lo mismo, un gran abrazo a ti y Bueno, a lo todos. mismo. Bueno, Chao, chao. Gracias. chao.